Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a este video en el que te compartiré relatos paranormales. Así que ponte cómodo y apaga las luces porque es hora del misterio. Lamentos en la oscuridad. Esta historia cuenta la perturbadora experiencia con mi tío David, quien falleció cuando yo apenas tenía 6 años, a punto de cumplir 7. Sucedió a principios de los años 2000 de manera repentina y desconcertante. Siendo solo un niño, no entendía realmente el concepto de la muerte. Era completamente ajeno a su impacto y significado. La causa de muerte de mi tío fue el cáncer, una verdad que guardó en secreto a toda la familia sin recibir tratamiento alguno. Su partida dejó a todos sumidos en una profunda tristeza y desolación. Un mes después de su entierro, me encontraba viviendo con mi padre en el apartamento que antes pertenecía a mi tío y algunos de sus antiguos compañeros de cuarto. Éramos mi padre, mis hermanos y yo. Durante ese verano, mi padre renovó uno de los dormitorios del apartamento para que fuera mi propio espacio. La emoción inicial se tornó en inquietud cuando la noche llegó. La primera noche en mi nuevo dormitorio fue marcada por una sensación escalofriante. Luché por conciliar el sueño, inquieto por sonidos indefinidos y la sensación de ser observado. Me levanté, encendí la luz y también encendí la televisión grande en mi habitación, pero solo mostraba estática. Intenté dormirme, pero no estaba ayudando. Intenté pensar en cosas felices y finalmente me dormí. O eso pensé. Desperté en la oscuridad de la noche, al escuchar lamentos y sollozos tras la puerta cerrada de mi habitación. No sabía si había apagado la luz o si mi padre lo hizo mientras dormía, pero me acerqué a la puerta, presionando mi oído contra ella. Los sonidos que emergían eran desgarradores. Parecían ser gemidos humanos ahogados en dolor. Con valentía, abrí la puerta, solo para encontrarme con un vacío oscuro en la sala de estar. Pensé en verificar si mis hermanos estaban despiertos, pero al poner un pie fuera de mi habitación, los lamentos se intensificaron, distorsionados, como si fueran las voces de mis hermanos, pero con una cualidad oscura que reconocí demasiado bien. «Ayúdame, Luis, por favor, ayúdame», resonaba en el aire. Al darme cuenta que mi tío usaba ese nombre para mi papá y también para mi hermano, el miedo se apoderó de mí. Regresé a mi habitación, cerrando la puerta con llave, pero los gritos de agonía persistían, ahora más apagados, pero igualmente desgarradores. Me sumí en la almohada, obligándome a bloquear esos sonidos mientras intentaba conciliar el sueño. A la mañana siguiente, al escuchar a mi familia preparar el desayuno, planteé tímidamente si alguien más había escuchado el ruido de la noche anterior. La respuesta fue un unísono no, seguido de miradas de desconcierto y preocupación. Cuando mencioné haber escuchado a mi tío llamando a mi padre en agonía, el silencio llenó la habitación, con miradas que reflejaban incredulidad y temor. Mis hermanos intentaron tranquilizarme, atribuyendo los sonidos a pesadillas infantiles, una explicación que en el fondo deseaba creer. Sin embargo, la sensación de lo vivido persistió durante años, dejándome con la incertidumbre de si fue real o producto de mi imaginación infantil. Aunque ahora tengo 30 años, sigo rezando por el alma de mi tío y espero que haya encontrado la luz. La playa. Yo soy de Irlanda del Norte, una ciudad costera que desborda vida durante el verano, pero esta historia no tiene nada que ver con los días soleados ni con el calor reconfortante.
Sucedió el 3 de enero, una fecha tan fría y sombría que las playas están completamente desiertas. La resaca del año nuevo aún pesaba sobre todos. Era el cumpleaños de mi madre, una ocasión que siempre celebramos con una fogata en una de las playas. Habitualmente nos acompañaban mi madre, mi abuelo, mi padre, mi tío y un viejo amigo mío. Sin embargo, esta vez mi amigo estaba enfermo y mi tío también, así que solo estábamos mi madre, mi padre, mi abuelo y yo. La atmósfera ya estaba cargada de una extraña quietud cuando mis padres se ausentaron brevemente para ir a la tienda, dejando a mi abuelo a cargo de la fogata. Mientras tanto, yo decidí dar un paseo solitario por la playa. Mientras caminaba por la orilla del mar, divisé a un niño solitario. Tenía unos 5 años, con el cabello corto, rubio y rizado. Vestía un chaleco tejido de lana y una camiseta blanca debajo, con shorts de mezclilla azul marino. No pude ver sus zapatos. Mi confusión fue inmediata. No debería haber nadie más en esa playa aparte de mi abuelo y yo. Con una sensación de inquietud creciente, me acerqué al niño y le pregunté con cautela: ¿Dónde están tus padres? Sin apartar la mirada del horizonte, el niño respondió con voz suave y calmada: allá, señalando hacia el extremo opuesto de la playa. Giré la cabeza para mirar y no vi a nadie más. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, mi abuelo me llamó con tono urgente desde la fogata. Volteé rápidamente hacia él, pero cuando volví la mirada hacia el niño, éste había desaparecido. En un frenesí de miedo y confusión, busqué desesperadamente por la playa vacía. No había nadie más, ningún rastro del niño que había estado ahí apenas unos segundos antes. El aire gélido y la oscuridad envolvieron la playa desierta, y una sensación extraña me heló hasta los huesos. Meses más tarde, cuando reviví ese recuerdo, pregunté a mi abuelo si me había visto interactuar con alguien en la playa esa noche. Su respuesta me hizo estremecer. Te llamé porque te vi hablando solo. Aún no sé qué encontré en la playa esa noche, pero cada fibra de mi ser sabe que no era algo humano. La presencia en la ventana. Siempre he sido creyente de lo sobrenatural, pero nunca imaginé que tendría una experiencia paranormal tan perturbadora. Soy sensible, capaz de sentir la presencia de algo o alguien incluso cuando no hay nada a la vista. Con el tiempo, estas sensaciones se han intensificado, llevándome a ver y escuchar cosas inexplicables. Sin embargo, la historia que voy a compartir es mi primer encuentro con lo sobrenatural. He tenido que interrumpir y reanudar este relato varias veces, porque cada vez que profundizo en esta experiencia, me da la sensación de que el ente podría intentar regresar a mi vida. Mi novia y yo alquilamos un lugar y solo después de un año descubrimos que alguien había muerto ahí por suicidio. Era una joven que estudiaba en la universidad cercana y desconocíamos por completo su trágico destino antes de mudarnos. Los inquilinos del lugar nos lo revelaron poco antes de nuestra partida. Desde el principio, el lugar emanaba una energía extraña y negativa, con sucesos inexplicables ocurriendo con frecuencia. En aquel momento, estábamos limpiando la casa para nuestra mudanza final. Yo me quedé solo empaquetando las últimas cajas, siendo el último en partir después de que mi esposa se marchara a desempacar en nuestro nuevo hogar. Mientras cargaba el resto de las pertenencias en el coche, sentado en silencio a eso de las 9 de la noche,
Mis pensamientos se desviaron hacia los recuerdos que había creado con mi entonces novia en ese lugar. Fue entonces cuando, mirando fijamente por la gran ventana que daba hacia el jardín, vi algo indescriptible. Una figura envuelta en una bata blanca, con cabello negro cayendo sobre sus hombros y unos ojos negros que parecían absorber la luz, sonriendo y haciendo señas como si estuviera despidiéndose. El terror me invadió de inmediato y me pregunté si estaba perdiendo la razón. Al llegar a casa, mi distancia emocional no pasó desapercibida para mi novia en ese entonces, quien me preguntó qué sucedía. Le conté lo ocurrido y quedó atónita. Ella reveló haber soñado la noche anterior a nuestra partida con una mujer vestida con una bata blanca y cabello negro, que rondaba por aquella casa, abriendo y cerrando puertas para evitar que ella pudiera salir. Estaba aterrorizada. Creímos que esa presencia estaba impidiendo nuestra mudanza para mantenernos atrapados en ese lugar, sabiendo que no podría alcanzarnos en nuestro nuevo hogar. Al día siguiente, regresamos para completar la limpieza y decidimos dejarle en claro a aquella entidad que no era bienvenida en nuestra vida ni en ningún lugar al que fuéramos. Desde entonces no hemos experimentado las mismas energías perturbadoras y nos hemos sentido considerablemente mejor. Como medida de precaución, siempre recito una oración y quemo incienso después de hablar de esto, lo cual me ayuda a encontrar algo de paz. En las montañas. Soy estadounidense y mi esposo es suizo. Hace 2 años nos mudamos a Zúrich y decidimos tomar unas pequeñas vacaciones en los Alpes con nuestros hijos y los padres de mi esposo. Alquilamos un antiguo pero encantador chalet con una vista impresionante de las montañas, donde la serenidad del paisaje te hace creer que nada malo podría ocurrir en un lugar tan majestuoso, pero pronto descubriría lo equivocada que estaba. Desde el primer día sentí una presencia acechándome desde mi habitación. Esa noche escuché varios golpes en la pared, pero asumí que era el viejo crujir de las paredes. Sin embargo, en la segunda noche los golpes se intensificaron, coincidiendo con mi estancia en la habitación durante el día, como si algo intentara llamar mi atención desde las sombras. Fue en la tercera noche cuando todo cambió por completo. Mientras me preparaba para dormir, pude ver la sombra de una figura imponente deslizándose frente a nuestra ventana, situada en un último piso. La idea de que alguien pudiera caminar allá afuera era absurda, pero aún así el pánico se apoderó de mí. Decidí apartar la vista y cerrar mis ojos, tratando de ahuyentar la inquietante sensación que me invadía. Desperté repentinamente en la oscuridad de la noche. Al abrir los ojos, me encontré con un hombre sentado al pie de mi cama. Su cabello estaba peinado de manera peculiar, vestido con un traje un poco extraño. No era nada parecido a algo que hubiese visto antes, y un reloj de bolsillo con cadena colgaba de su pecho. Tenía una piel grisácea y translúcida, y también una mirada que parecía emitir un odio palpable que llenaba la habitación. Estaba paralizada por el terror, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro que, mientras me observaba, tenía sus manos inmóviles en su regazo. En un acto de desesperación, cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrí nuevamente, la figura se había cubierto con una sábana y giraba lentamente su cabeza hacia mí, como si disfrutara de mi miedo creciente. No pude contener mis gritos y desperté a mi esposo, pero el hombre desapareció sin dejar rastro. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada, cuando le confesé a mi esposo que no podía soportar otro segundo en esa casa.
Salí temblorosa al patio y me senté bajo la luz titilante de las estrellas, esperando ansiosamente que el sol finalmente saliera. Cuando amaneció y mis suegros estaban despiertos, pedí a mi suegro, quien es pastor, que rezara sobre el lugar. Las cosas parecieron calmarse después de aquel acto de fe, aunque una sensación persistente de ser observada me acompañó durante el resto de nuestra estancia. Más tarde, investigué en Google si había áreas embrujadas cerca de donde nos alojamos. Descubrí varias reseñas de los chalets vecinos que informaban sobre experiencias similares. Susurros en la noche, sombras acechantes y presencias inexplicables que deambulaban de habitación en habitación. La hacienda maldita. Quiero compartirles algo inquietante que ocurrió en mi familia. No suelo creer en estas cosas, pero cuando salí con una chica que sí creía, recordé los extraños episodios de mi niñez en mi país de origen, Perú. Somos del norte del país, específicamente de La Libertad. No daré detalles precisos de la ubicación, pero mis abuelos heredaron una hacienda a unos 10 kilómetros de Trujillo, la capital. Mi abuela solía contarme que tras la muerte de sus padres en 1963, durante unas excavaciones para fertilizar parte de la hacienda, encontraron restos óseos de animales. Para evitar alarmar a los trabajadores, decidieron deshacerse de ellos, pero no sin antes llamar a un chamán para bendecir el lugar con agua bendita antes de continuar con la fertilización. El terreno es extenso, aproximadamente de 1.5 hectáreas. Después de la construcción inicial, mis abuelos y sus hermanos levantaron los primeros cuartos sobre este lugar. Todo transcurrió sin incidentes hasta en 1970. Mi tía, entonces de solo 3 años, solía jugar en la esquina del terreno al que llamaban el patio, debido a las plantaciones en el centro y las habitaciones alrededor. Nunca le dijo a nadie hasta meses antes de morir, cuando ya estaba en las etapas terminales del cáncer. Para asustarnos, en una reunión familiar, empezamos a contar historias de terror sobre la casa. Mi tía contaba que al jugar en el patio por las tardes, veía una mujer con antiguos trajes coloniales y aretes mochicas de oro, con un vestido blanco transparente sobre su atuendo. Esta mujer, de cejas densas y tez pálida, miraba fijamente a mi tía y le señalaba hacia la esquina del patio, donde mi tía iba obedientemente por temor. Estas apariciones ocurrían siempre alrededor de las 6 de la tarde, cuando mis abuelos estaban en el centro y solo quedaban mi tía mayor y mi tía abuela en casa. Esto fue solo el comienzo. Meses después, en el invierno de 1971, ocurrió algo muy extraño. Debido a la distancia del centro, mi abuelo decidió construir una panadería para proveer pan a la familia y a los vecinos. En esa época éramos 12 personas en casa, además de inquilinos y trabajadores nocturnos. Una noche, mientras mi abuelo preparaba la masa en el horno que él mismo había construido, mi abuela notó que algo andaba mal. Esa misma noche, mi abuelo, aún escéptico de este tipo de historias, vio varias veces una sombra detrás de él, en el reflejo del fuego del horno, pero cada vez que volteaba, no había nada. Según mi abuela, la mujer que acechaba a mi tía quería encantar a mi abuelo y llevarlo al monte para perderlo. Esto es una creencia muy arraigada en las zonas rurales de Perú. Los llaman apus, que según la gente y el folclore popular, son entes que tratan de saciar su apetito con personas para luego dormirse por años. Desde esa noche, mi abuelo no volvió a dormir, entró en paranoia, y cuando mi abuela le llevaba su comida y agua, ella escuchaba que él hablaba solo, silbaba y se reía. Dentro de sus murmullos escuchaba a mi abuelo decir: «Voy a hacer pan para mi amor, nadie me va a parar».
Mientras tanto, él sudaba mucho allá adentro. Parecía que ese ente quería verlo muerto, así como agotarlo hasta la muerte. No paró hasta que una noche, como si nada, mi abuelo salió del cuarto donde estaba el horno, todo sudoroso, y se desplomó en pleno patio agotado y sediento. A mi abuelo lo llevaron al doctor rural que vivía a 10 minutos de ahí. Pero antes mi tío abuelo se metió al cuarto para ver cuántos panes había hecho en esos 2 largos días. Resulta que había hecho solamente 12 panes medianos y nada más. Para mi abuela esto fue desconcertante, y si ella lo hubiese sabido antes, lo habría sacado de ahí. Desmontaron el horno y usaron esa habitación como un simple depósito para las cosechas. Todo quedó tranquilo hasta finales de los años 70. Mis tíos crecieron y la familia se expandió. En 1979, mi hermano mayor, entonces de 15 años, experimentó algo extraño mientras cuidaba del ganado por la noche para protegerlo de ladrones que merodeaban el monte. Armado con una radio y una lámpara de queroseno, notó una sombra oscura y alta en la pared, destacándose contra la noche. Tenía los ojos blancos, sin pupilas. Al preguntar qué quería, la figura solamente desapareció. Asustado, corrió hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada. Encendió la luz del patio y pasó la noche ahí. Los incidentes continuaron. En 1995, mi primo, entonces de 12 años, sintió que lo tocaban mientras cazaba luciérnagas en la noche. Lo que al principio parecían grillos respondiendo a su silbido, pronto se tornó en algo más inquietante, cuando una mano fría rozó su cuello. Corrió hacia el portón de la hacienda, contando a mi madre lo sucedido. El suceso más fuerte pasó en 2011. Mis tíos, junto a mi abuelo, decidieron eliminar la fertilización para colocar un patio de concreto en lugar del de tierra, donde hasta ese año era plantación y un lugar para ganado, ya que lo iba a trasladar a otra granja recién comprada por mi abuelo. Durante una excavación más profunda para poner los cimientos del piso, encontraron cerámicas antiguas, joyería de plata y un baúl lleno de billetes antiguos peruanos del siglo XIX. Una de mis primas decidió llamar al Ministerio de Cultura para preguntar sobre esos objetos. Por las características que dio mi prima, tuvieron que venir funcionarios del ministerio a recoger los objetos. Los 2 agentes que hicieron el levante eran jóvenes todavía. Esto yo lo recuerdo. Vinieron en su pick-up del gobierno, con guantes y preparados para el protocolo. Fue un poco tedioso, ya que tenían que cercar y limpiar los objetos en el mismo lugar de recogida. Se lo llevaron todo y hasta ahí todo normal. Pero no pasó ni un mes desde el levante de los bienes culturales que se supo que la chica había muerto en un homicidio fatal a manos de su ex esposo. Y el chico se había accidentado en una zona muy común donde buses interprovinciales se caían al precipicio y moría mucha gente. Según el jefe de la comisaría del pueblo donde vivimos, dijo que el chico iba con su madre con dirección a Lima. Este había descarrilado en la noche y su auto se había estampado con una roca. Llegaron el escuadrón de rescate de los bomberos y la policía de Perú para recuperar los cuerpos. Su madre falleció en la unidad de cuidados intensivos 3 días después, y el joven en el acto. Esta es la historia de la hacienda familiar. No he regresado desde que falleció mi abuelo. Ahora es un lugar que se alquila para eventos y se mantiene cerrada, ya que la mayoría de mis tíos han emigrado al extranjero. ¿Alguna vez te ha querido llevar una bruja? Bueno,
A mí sí. Esta historia me la contó mi mamá después de cumplir 11 años. Esto sucedió cuando tenía como 1 año y medio de nacida. Mi mamá nunca tuvo prisa por bautizarme. Nosotros vivíamos en una colonia donde dicen que habitan muchas brujas. Éramos de muy bajos recursos, entonces mis abuelos le dieron a mi mamá un cuarto para que viviéramos mi madre, mi padre y yo. Una noche, cuando ya todos estábamos dormidos, mi madre cuenta que yo empecé a llorar. A ella se le hizo normal. Entonces se levantó dirigiéndose hacia mi cuna para atenderme. Pero al llegar a esta, notó que yo no estaba ahí. Mi madre se preocupó porque yo no estaba en la cuna y seguía escuchando mi llanto. Entonces, asustada, despertó a toda mi familia, ya que no me encontraba por ningún lado, hasta que mi abuela revisó bajo un mueble que teníamos junto a la ventana. Ahí estaba yo, tirada hasta el fondo del mueble. Cuando mi abuela lo movió para levantarme, notó que tenía varios moretones en mis brazos y piernas. Yo no paraba de llorar hasta que mi abuela me limpió con hierbas, incienso y agua bendita. Solo así pude dejar de llorar. Después de eso, inmediatamente mi madre comenzó los preparativos para mi bautizo. Gracias por cuidarme. Este es un relato real contado por una persona de mi pueblo, alguien con quien he interactuado en el transcurso de mi vida. Advierto que he hecho algunas modificaciones al relato, pues por el paso de los años he olvidado algunos detalles. Era Nochebuena y las calles destellaban bajo las luces navideñas que adornaban cada hogar. Los lugareños disfrutaban de la festividad con música, pirotecnia, bailes y comida, creando un ambiente acogedor típico de la Navidad. En la comisaría del centro del pueblo, un grupo de policías observaba perplejo a un pavo de enormes proporciones que deambulaba sin rumbo por la zona. Esperaban que apareciera el dueño del animal, pero conforme pasaban las horas y nadie lo reclamaba, decidieron capturarlo y encerrarlo en una de las jaulas del recinto. Acordaron entre ellos que si nadie reclamaba el pavo esa noche, lo utilizarían para un asado. La noche transcurrió sin incidentes y ningún propietario apareció. A la mañana siguiente, uno de los policías decidió verificar la jaula del pavo y quedó horrorizado al encontrar en su lugar a una mujer de complexión delgada. Estaba en posición fetal, con los brazos cruzados sobre sus piernas para cubrir su desnudez. Su piel grisácea y sucia contrastaba con unos ojos completamente negros y una sonrisa que se extendía de manera perturbadora de oreja a oreja. Entonces, con una voz baja pero profunda, pronunció palabras que helaron la sangre de los policías. Gracias por cuidarme. Bueno, eso es todo por el video de hoy, pero antes de terminar me gustaría mucho agradecerte por llegar hasta aquí y ya sabes, si te gustó el video dale like y coméntame si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar. También quiero dar un especial agradecimiento a todas las personitas que se han estado uniendo al canal. No saben lo feliz que me hace verlos a cada uno de ustedes ahí. Así que sí, muchas gracias por unirse a este proyecto. Y pues sin nada más que decir, adiós, nos vemos hasta la próxima.